El instante justo antes de que todo cambie siempre es más silencioso de lo que uno espera. Sin música dramática, sin señales de advertencia, solo el zumbido ordinario de la vida cotidiana, justo antes de que se divida en un antes y un después. Para una chica sentada sola en una cafetería abarrotada, ese momento estaba a punto de llegar, llevado por las risas de unos chicos que habían confundido su silencio con rendición. La cafetería zumbaba con su caos familiar. Las voces se superponían en una sinfonía de energía adolescente, gritos a través de las mesas, explosiones de risas, el metálico clangor de las bandejas deslizándose por los rieles, el chirrido de las zapatillas deportivas sobre los suelos de linóleo aún húmedos por la fregona de la mañana. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, bañando todo con ese peculiar brillo institucional que hacía que incluso la comida fresca pareciera ligeramente poco apetecible. El olor a pizza recalentada se mezclaba con el toque ácido del desinfectante, creando un hedor que todos los estudiantes habían dejado de notar hacía tiempo. A través de las puertas dobles, los estudiantes entraban a raudales como una marea, algunos moviéndose en grupos apretados de amistad, otros a la deriva solos a través de las corrientes. Entre ellos estaba Sofía, moviéndose con la invisibilidad practicada de alguien que había dominado el arte de no ser vista. Sostenía su bandeja cerca de su cuerpo, sus pasos medidos y silenciosos, sus ojos rastreando el suelo más que las caras a su alrededor. Su pelo oscuro caía en suaves ondas más allá de sus hombros, oscureciendo ocasionalmente su rostro cuando inclinaba la cabeza hacia abajo, lo cual hacía a menudo. Unas gafas de montura metálica se posaban sobre su nariz, deslizándose ligeramente hacia abajo cada vez que bajaba la vista, lo que hacía constantemente, como si las baldosas bajo sus pies guardaran secretos que el mundo de arriba se negaba a compartir. Siempre había sido así, o al menos durante todo el tiempo que alguien en el colegio podía recordar. La chica callada, la que nunca levantaba la mano en clase a menos que se lo pidieran directamente, cuya voz era tan suave que los profesores a menudo le pedían que se repitiera. La que caminaba por los pasillos abrazando sus libros contra su pecho como una armadura. La que desaparecía en la biblioteca durante los periodos libres. La que comía en rincones donde las sombras se acumulaban más profundamente. Ser invisible tenía sus ventajas. Nadie esperaba nada de ti. Nadie te invitaba a fiestas a las que no querías asistir de todos modos. Nadie se entrometía en tu vida ni exigía explicaciones de por qué preferías la soledad a la guerra social. Pero la invisibilidad también tenía un precio. Te marcaba como presa para aquellos que se alimentaban de la debilidad, real o percibida. Sofía navegó a través del laberinto de mesas hacia su lugar habitual, lejos del centro donde los chicos populares celebraban corte, lejos de las ventanas donde la multitud atlética se congregaba, lejos de las puertas donde los alborotadores holgazaneaban. Su rincón estaba en la parte trasera, cerca de la salida de emergencia que nadie usaba, donde un pilar estructural creaba una pequeña alcoba que se sentía casi privada. No era mucho, pero era suyo. Dejó su bandeja con cuidado, arregló su servilleta, colocó su botella de agua justo como debía. Estos pequeños rituales le daban una sensación de control en un lugar donde el control era una ilusión. El bocadillo que había preparado esa mañana estaba envuelto en papel encerado. Pan integral, pavo, lechuga, tomate, nada destacable, pero hecho con el cuidado que su padre siempre insistía. Combustible para tu cuerpo, combustible para tu mente, decía, aunque sus lecciones siempre habían sido sobre mucho más que nutrición. Sofía desarrolló su bocadillo lentamente, sus dedos trabajando en el papel con una precisión casi meditativa. Este era su tiempo,
Estos 37 minutos del periodo de comida donde podía existir en su propia pequeña burbuja de paz antes de regresar a la actuación de navegar por las aulas, los pasillos y el agotador trabajo de permanecer inadvertida. Pero la paz, había aprendido, siempre era temporal. Al otro lado de la cafetería, en una mesa cerca del centro donde la luz del sol entraba a raudales a través de las altas ventanas, 3 chicos estaban sentados observando su dominio. Borja, Carlos y Raúl, nombres que se habían convertido en sinónimos de perturbación, con el tipo de crueldad casual que los adolescentes se infligían unos a otros y llamaban entretenimiento. No eran los peores chicos del colegio, ni mucho menos. No traficaban con drogas, ni iniciaban peleas serias, ni vandalizaban propiedades. Pero poseían algo quizás más insidioso, un agudo sentido para la vulnerabilidad y una creencia inquebrantable de que la incomodidad de otras personas era su derecho al entretenimiento. Borja lideraba su trío, no a través de ninguna designación oficial, sino a través de la pura fuerza de su personalidad. Alto, atlético, con el tipo de confianza fácil que provenía de nunca haber sido seriamente desafiado, se movía por el colegio como si existiera para su diversión. Su sonrisa era rápida y afilada, del tipo que nunca llegaba del todo a sus ojos, y tenía un talento para encontrar las palabras exactas que se enterrarían bajo la piel de alguien y se quedarían allí. Carlos era el amplificador, convirtiendo los susurros de Borja en gritos, su burla en actuación. Ruidoso, descarado, con una risa que podía llenar una habitación y hacer que todos en ella se sintieran incómodos, se alimentaba de la atención como las plantas se alimentaban de la luz del sol. Donde Borja era calculado, Carlos era caos, lanzando granadas verbales solo para verlas explotar. Raúl completaba el triángulo, más callado que los otros 2, pero cómplice de todos modos. Se reía de sus chistes, se unía a sus campañas, participaba en su crueldad casual no por genuina malicia, sino por algo quizás más común: miedo. Miedo de que si no se unía, se convertiría en el objetivo en su lugar. Así que siguió, participó, enterró cualquier conciencia que pudiera haber objetado bajo la necesidad de pertenecer a algo, incluso si ese algo no valía particularmente la pena pertenecer. Esta tarde, su atención había aterrizado en Sofía. «Ahí está esa chica otra vez», dijo Borja, su voz llevando ese tono particular de observación performativa, lanzada lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran. «¿Cómo se llama? ¿Sonia? ¿Sandra?» La que actúa como si fuera alérgica a hablar. Carlos resopló, girándose para mirar. «Sofía, creo. Sí, la chica fantasma. Se sienta ahí todos los días como si fuera invisible o algo así. Es raro, ¿verdad? En plan, ¿quién ni siquiera intenta sentarse con gente?» Raúl asintió, echando un vistazo. «Tal vez piensa que es mejor que todos los demás. Ya sabes, demasiado lista para el resto de nosotros, los campesinos». Era el tipo de conversación que ocurría docenas de veces al día en los colegios de todas partes. Crueldad casual e irreflexiva disfrazada de observación. Adolescentes afirmando su lugar en la jerarquía, empujando a otros hacia abajo. La mayoría de las veces, estos comentarios se disolvían en el aire, olvidados tan rápido como eran hablados, pero a veces ganaban impulso. Borja se levantó y esa simple acción cambió la energía en la cafetería. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Algunos estudiantes apartaron la mirada rápidamente, agradecidos de no ser el objetivo. Otros observaron con la nauseabunda fascinación de los espectadores en un anfiteatro de gladiadores, sabiendo que deberían intervenir, pero paralizados por su propia autopreservación. «Vamos a saludar», dijo Borja,
su sonrisa afilada como cristal roto. A ser amables. Carlos y Raúl intercambiaron una mirada, los ojos de Carlos brillando con anticipación, los de Raúl sombreados con algo que podría haber sido renuencia, pero no lo suficiente como para impedirle levantarse. Juntos se abrieron paso entre las mesas hacia el rincón trasero donde Sofía estaba sentada, su acercamiento rastreado por docenas de ojos. Sofía los sintió venir antes de verlos. Era algo que había desarrollado durante meses de ser un objetivo, un sexto sentido para el peligro que se acercaba, una opresión en su pecho que señalaba cuando las paredes de su fortaleza invisible estaban a punto de ser violadas. Su mano se congeló a mitad de movimiento, el bocadillo a medio camino de su boca, y sintió que su latido cardíaco se aceleraba, esa familiar descarga de adrenalina que venía con la respuesta de lucha o huida. Pero no corrió, nunca había corrido. Correr solo empeoraba las cosas, les daba más munición, más razones para perseguir. Así que se sentó perfectamente quieta, su respiración deliberadamente lenta y controlada, activando las técnicas que su padre le había enseñado para manejar el miedo y el estrés. Concéntrate, encuentra tu centro, no reacciones desde la emoción. Las palabras resonaron en su mente, un mantra que había repetido incontables veces. Los tres chicos llegaron a su mesa como un frente de tormenta. Borja se apoyó contra el borde de la mesa, su sombra cayendo sobre su bandeja, bloqueando la luz. Carlos se posicionó a su lado, demasiado cerca, invadiendo el espacio personal que había construido cuidadosamente. Raúl se quedó ligeramente atrás, con los brazos cruzados. Él vigía. «Hola», dijo Borja, su voz goteando con falsa amabilidad. «¿Comiendo sola otra vez? Eso debe ser solitario, ¿verdad? ¿O realmente prefieres no tener amigos?» Sofía no levantó la vista. Dejó su bocadillo con cuidado, sus manos firmes, a pesar del temblor que sentía correr por su núcleo. Conocía el guión de estos encuentros de memoria. La pincharían y la sondearían, buscando una reacción. Si no les daba nada, a veces se aburrían y se iban. A veces. «Te estoy hablando», continuó Borja, su voz endureciéndose. «Es de mala educación ignorar a la gente, ya sabes. ¿O tus padres se olvidaron de enseñarte modales?» Carlos se rió, esa áspera corteza de sonido que hacía que la gente se estremeciera. «Tal vez es sorda, o tal vez realmente piensa que es demasiado buena para nosotros. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Crees que eres especial? ¿Crees que sentarte sola te hace interesante?» Aún así, Sofía permaneció en silencio, pero por dentro, algo estaba cambiando. Podía sentirlo como placas tectónicas rozando entre sí, la presión aumentando, el cuidadoso control que había mantenido comenzando a agrietarse. Había soportado semanas de esto, comentarios sarcásticos en los pasillos, empujones accidentales cerca de las taquillas, risas burlonas siguiéndola entre clases. Lo había absorbido todo, dejándolo resbalar como agua sobre piedra, porque su padre le había enseñado que la verdadera fuerza significaba controlarse a sí misma, no controlar a los demás. Pero incluso la piedra podía erosionarse, incluso el silencio tenía su punto de ruptura. Raúl se estiró hacia adelante y golpeó su botella de agua, haciéndola girar por la mesa. «Vamos, di algo, lo que sea. ¿O eres realmente muda?» Carlos, envalentonado por la atención que estaban atrayendo, agarró su bocadillo. Lo levantó como un trofeo, examinándolo con exagerado disgusto. «¿Pan integral? ¿En serio? No me extraña que seas tan aburrida. Este es el bocadillo más deprimente que he visto». Lo dejó caer de nuevo en su bandeja, aplastándolo deliberadamente, untando mostaza por el papel. La risa se extendió por las mesas cercanas. No todo el mundo se reía. Algunos estudiantes parecían incómodos, incluso culpables, pero suficientes lo hacían. Lo suficiente como para que los chicos se sintieran validados, animados, poderosos.
Y fue entonces cuando Sofía tomó su decisión. Se levantó lentamente, el movimiento tan controlado y deliberado que parecía ocurrir a cámara lenta. Su silla se deslizó hacia atrás con un sonido que cortó la risa como un cuchillo. La cafetería no se quedó en silencio, todavía no, pero hubo un cambio en la atmósfera, una contención colectiva de la respiración, como si todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar. Sofía se ajustó las gafas con una mano, empujándolas hacia arriba por su nariz con su dedo índice, y luego hizo algo que casi nunca hacía. Miró directamente a Borja. Encontró sus ojos con una mirada que era tranquila, clara y completamente inquebrantable. Y cuando habló, su voz era tranquila, pero llevaba consigo una cualidad que hacía que la gente se inclinara para oír. ¿Creéis que os tengo miedo? No era una pregunta, era una declaración, entregada con tal certeza objetiva que Borja realmente vaciló por un momento. Entonces su bravuconería volvió a entrar en acción y se rió. «Oh, habla. ¿Qué vas a hacer al respecto, chica fantasma? ¿Vas a denunciarnos a un profesor? ¿Vas a llorar? Voy a daros una oportunidad», dijo Sofía, su voz todavía tranquila, pero ahora bordeada con algo que hizo que Raúl diera un paso involuntario hacia atrás. «Marchaos, ahora mismo, y todos podemos fingir que esto no ha sucedido». Carlos aulló de risa. «¿O qué? ¿Nos vas a pegar, tú?» Se giró hacia los estudiantes que observaban actuando para su público. ¿Habéis oído eso? Ella va a... Borja se estiró hacia adelante para empujar el hombro de Sofía, un gesto destinado a humillar, a ponerla de nuevo en su lugar, a reafirmar el orden natural de las cosas. Su mano se movió a través del aire con confianza casual, sin esperar resistencia. Nunca hizo contacto. Lo que sucedió después sería reproducido en las mentes de los testigos durante meses después, analizado y exagerado y debatido, pero en el momento fue simplemente un borrón de movimiento demasiado rápido para comprenderlo completamente. Sofía se movió. Años de entrenamiento, miles de horas de práctica en un dojo que olía a sudor y disciplina. Incontables repeticiones de formas y técnicas hasta que se habían vuelto tan naturales como respirar, todo se activó en un solo movimiento fluido. No pensó en ello, pensar era demasiado lento. Su cuerpo simplemente sabía qué hacer. El brazo extendido de Borja fue redirigido con un toque suave pero firme de su mano. Su impulso se volvió contra él. Se hizo a un lado, sus pies posicionándose en la postura precisa que su padre le había inculcado desde que tenía 6 años, y con una rotación de sus caderas y un tirón del brazo extendido de Borja, usó su propia fuerza para hacerlo caer. Golpeó el suelo con fuerza, el impacto expulsando el aire de sus pulmones en un jadeo sorprendido, su espalda encontrándose con el linóleo con un golpe sordo que resonó a través de la cafetería repentinamente silenciosa. Por un instante nadie se movió. Borja yacía en el suelo, mirando al techo, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. La boca de Carlos colgaba abierta, su risa muriendo a medio formar. Raúl se había puesto pálido, sus brazos cayendo a sus lados. Entonces Carlos, operando por instinto y orgullo y enfado al ver a su amigo humillado, se abalanzó hacia adelante con un grito. Era más grande que Sofía, más fuerte, moviéndose con toda la fuerza de su atlético cuerpo. Debería haber sido capaz de dominarla fácilmente. Debería haberlo hecho. Sofía esquivó su carga con un movimiento mínimo, lo justo para dejarlo pasar de largo, y mientras tropezaba hacia adelante, desequilibrado por no encontrar resistencia, enganchó su pie detrás de su tobillo y le dio el más suave de los empujones en su hombro. El propio impulso de Carlos hizo el resto. Cayó con fuerza, boca abajo, su bandeja de comida sobrante explotando por el suelo en un rociado de comida y plástico. Puré de patatas pintó las baldosas.
guisantes esparcidos como canicas. Su nariz golpeó el suelo con la fuerza suficiente para provocarle lágrimas en los ojos, aunque nada se rompió. Sofía había controlado incluso eso, asegurándose de defenderse sin causar una lesión real. 2 caídos en menos de 5 segundos. Los instintos de supervivencia de Raúl le gritaron que corriera, pero su orgullo, ese orgullo peligroso y estúpido que le había hecho seguir a Borja y Carlos en primer lugar, lo obligó a avanzar. Levantó sus manos en puños, asumiendo alguna postura de lucha medio recordada de las películas que había visto, y lanzó un puñetazo salvaje a la cabeza de Sofía. Ni siquiera necesitó bloquearlo. Simplemente no estaba allí cuando su puño llegó, habiendo cambiado su peso y posición con un movimiento tan mínimo que Raúl golpeó el aire. Antes de que pudiera recuperarse, Sofía había atrapado su brazo extendido por la muñeca, aplicado presión en un punto específico que hizo que su mano se abriera involuntariamente y barrió sus piernas de debajo de él con una precisión que habría enorgullecido a sus instructores. Raúl golpeó el suelo de espaldas, el impacto aturdiéndolo hasta dejarlo inmóvil, mirando las luces fluorescentes mientras su cerebro trataba de entender cómo había terminado horizontal. 3 chicos, 3 segundos, 3 cuerpos en el suelo de la cafetería. Sofía estaba exactamente donde había estado, su respiración apenas elevada, su postura relajada, sus gafas ligeramente torcidas por el movimiento. Se las ajustó de nuevo con ese mismo gesto preciso, se metió un mechón de pelo detrás de la oreja y miró a los 3 chicos con una expresión que no contenía ira, ni triunfo, ni regodeo, solo un reconocimiento tranquilo, casi triste, de lo que había sido necesario. La cafetería había caído en el tipo de silencio que se sentía físico, que presionaba contra los tímpanos y hacía que la gente fuera agudamente consciente de sus propios latidos cardíacos. Cada estudiante que se había estado riendo momentos antes, ahora estaba sentado congelado, sus sonrisas muertas en sus rostros. Cada persona que había apartado la mirada, ahora miraba abiertamente, con el shock escrito en sus rasgos. Incluso los trabajadores de la cafetería habían detenido su tarea a mitad de camino, las espátulas colgando en el aire, sus ojos muy abiertos. Sofía se inclinó con calma y recogió su bandeja. El bocadillo estaba arruinado, aplastado y manchado, pero dobló el papel encerado a su alrededor de todos modos, sus movimientos metódicos. Recogió su botella de agua, comprobó que nada se había derramado y luego, con la misma cuidadosa precisión que había usado para desenvolver su almuerzo, se volvió a sentar. Tomó un sorbo de agua, dejó la botella y sacó una manzana de su mochila. Su comida de respaldo, siempre preparada. La pulió en su manga, la suave fricción de la tela contra la piel de la fruta, el sonido más fuerte de la habitación, y le dio un mordisco. El crujido pareció ensordecedor. Solo entonces los chicos comenzaron a moverse. Borja se levantó primero, su cara enrojecida, no por el esfuerzo, sino por la humillación. Carlos rodó sobre su costado, limpiándose la nariz, buscando sangre. Raúl se sentó lentamente, acunando su muñeca aunque no estaba lesionada, solo dolorida por la llave de control que Sofía había aplicado. Se miraron el uno al otro, luego a las docenas de ojos que los observaban, luego a Sofía, que estaba sentada comiendo su manzana como si nada destacable hubiera ocurrido. Borja abrió la boca, tal vez para amenazar, tal vez para salvar la cara con algún ataque verbal, pero las palabras murieron sin ser pronunciadas. ¿Qué podía decir? ¿Qué amenaza podía hacer que no sonara hueca después de haber sido tan completa, eficiente y humillantemente derrotado? Los 3 chicos se retiraron. No corriendo, no del todo, pero moviéndose rápidamente, con la cabeza gacha, desesperados por escapar del peso de todas esas miradas.
empujaron a través de las puertas de la cafetería y desaparecieron, dejando atrás solo comida esparcida y egos destrozados. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces, como el agua que comienza a fluir después de que una presa de hielo se rompe, comenzaron los susurros. Tranquilos al principio, luego creciendo, extendiéndose por la cafetería en ondas. ¿Habéis visto eso? ¿Cómo ha hecho? ¿Quién es siquiera? Eso fue una locura. Esos tipos fueron destruidos. No sabía que podía. Sofía ignoró todo. Terminó su manzana, corazón y todo, y sacó un pequeño recipiente de palitos de zanahoria. Se los comió uno por uno, sus ojos en la pared, su expresión serena. Por dentro su corazón todavía latía con fuerza, la adrenalina todavía inundando su sistema, pero había aprendido a controlar su presentación externa. Nunca les muestres tu miedo. Nunca les muestres tu ira. Controla lo que puedes controlar, a ti mismo. Pensó en su padre, en los años de entrenamiento que habían llevado a este momento. Había sido un artista marcial antes de que una lesión terminara su carrera competitiva y había vertido todo su conocimiento, toda su filosofía en enseñar a su hija. No a luchar siempre había enfatizado, sino a defender, no a herir, sino a proteger, no a buscar el conflicto, sino a estar preparada cuando el conflicto te encontrara. Serás puesta a prueba, le había dicho una vez, sus manos suaves mientras corregía su postura. La gente confundirá tu amabilidad con debilidad, tu silencio con miedo. Cuando eso suceda, debes decidir quién eres. ¿Eres la persona que creen que ven? ¿O eres la persona que sabes que eres? Hoy había respondido a esa pregunta. A medida que el periodo de comida llegaba a su fin, los estudiantes comenzaron a moverse de nuevo. Las conversaciones se reanudaron, aunque muchos seguían echándole miradas. Algunos la miraban con asombro, otros con respeto, algunos con miedo. Sofía se dio cuenta de todo, pero permitió que la inundara sin apego. No había hecho esto por su admiración o respeto. Lo había hecho porque era necesario, porque la línea había sido cruzada, porque el silencio ante la escalada de la agresión no era paz, era rendición. Cuando sonó el timbre, se levantó, recogió sus pertenencias y caminó hacia la puerta. Los estudiantes se apartaron para ella automáticamente, creando un camino donde antes habría tenido que navegar a su alrededor. No lo reconoció, no dejó que cambiara su paso o postura. Pero al pasar por la salida de emergencia cerca de donde había estado sentada, se permitió la más pequeña de las sonrisas. No de triunfo, no de satisfacción, sino de reconocimiento. Había sido puesta a prueba, había respondido. Y aunque sabía que esto no era el final, los rumores se extenderían, las conversaciones sucederían, tal vez habría consecuencias o nuevas complicaciones. También sabía que algo fundamental había cambiado. La chica callada en la esquina había demostrado que el silencio podía ser una elección, no una debilidad. Que la invisibilidad podía ser una estrategia, no un destino. Que a veces las personas a las que subestimas guardan una fuerza que no puedes imaginar hasta que es demasiado tarde. Mientras Sofía caminaba hacia el pasillo, mezclándose de nuevo con el flujo de estudiantes que se dirigían a sus siguientes clases, llevaba consigo el conocimiento de que había mantenido su posición, no con ira o agresión, sino con la calma certeza de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz y esperaba no tener que volver a probarlo nunca más. Pero si lo hacía, estaría preparada. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas, pintando todo de oro, y Sofía caminó a través de la luz, con la cabeza quizás un poco más alta que antes, sus pasos solo una fracción más confiados, su presencia ya no invisible, sino transformada en algo completamente diferente. Alguien que había estado allí todo el tiempo,
solo esperando el momento en que la fuerza silenciosa hablara más fuerte que cualquier palabra jamás podría.